Estás en Radio Mix Online, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Pero tenemos en su espacio de resumen político al periodista Sebastián Abrevaya al aire, a quien le damos la bienvenida a la tarde de Mix. Hola Sebi, ¿cómo va? ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, sabemos que estás viajando por todos lados en un año electoral. Sí, estuve por Neuquén cubriendo la elección del gobernador, una elección que fue por un lado sorpresiva porque tuvo una gran ventaja para el Movimiento Popular Neuquino, que es la fuerza que gobierna desde hace más de 50 años, de 1962, wow, que gobierna Neuquén el Movimiento Popular Neuquino, y se esperaba, había como cierta expectativa de un resultado parejo con el candidato que estaba segundo, y finalmente la diferencia fue de 13 puntos a favor del gobernador Gutiérrez, y bueno, terminó siendo una elección mucho más holgada para el oficialismo a nivel provincial. No, bueno, bárbaro. Contanos un poquito cómo se está viviendo en el Congreso en un año electoral. ¿Se puede trabajar tranquilo? ¿Qué nervios hay por los pasillos? Y por el momento es un año donde todavía el Congreso no arrancó. Si bien ya hubo el primer discurso del presidente de apertura de las sesiones legislativas el 1 de marzo, todavía la actividad está como muy tranquila. En los años electorales el Congreso suele ser, bastante poco activo porque la mayoría de los legisladores están en campaña en sus distritos o muy atentos a la cuestión electoral nacional. Recordemos que, como decíamos, en Neuquén, por ejemplo, ya hubo elecciones, pero va a haber elecciones dobladas en todas las provincias. Claro. Y eso seguramente va a hacer que los diputados y los senadores de esas provincias estén más pendientes de lo que pase en sus provincias con las candidaturas a gobernador y a legisladores provinciales, que por ahí, digamos, tan atentos o con la mirada tan puesta en Buenos Aires. Esto la verdad que es bastante lamentable, por decirlo así, porque bueno, uno espera que la actividad parlamentaria, como si la Argentina no tuviera problemas que resolver o cuestiones que tratar en el Congreso, ¿no? Eso es parte de la lógica con la que viene manejándose la política desde hace mucho tiempo, pero es algo que tal vez estaría bueno que se pudiera corregir. Seguro. Bueno, Sebastián, ¿otra nueva detención para Cristina Kirchner? Y bueno, ahí hay otro pedido por parte de Bonadío, para que la procesó en una de las causas. Hay que ver efectivamente qué es lo que pasa, pero bueno, en este momento la presidenta todavía está en Cuba, no regresó, así que bueno, va a ser difícil que igual, dado sus fueros, vaya presa. Lo más probable es que avance y tengamos novedades de las distintas causas judiciales que hay alrededor de la expresidenta, pero como sabemos el tema de los fueros en el Senado van a hacer que no vaya presa, pero que sí que puedan avanzar las causas. Eso es importante aclararlo, digamos, que Cristina esté fuera de la cárcel o que no pueda detenérsela, como a ningún legislador que tenga fueros, no impide que la investigación judicial continúe su curso. En este caso, además, son causas que tienen ya varios años. En su momento no es que es difícil que pueda entorpecer la investigación desde el punto de vista de encontrar nuevas pruebas. No hay en ese sentido un riesgo, y la expresidenta cada vez que tiene que salir del país tiene que informarlo a los distintos juzgados donde están los expedientes. Así que bueno, habrá que ver qué pasa, pero seguramente vamos a tener noticias judiciales de la expresidenta en los próximos días, meses y seguramente hasta el momento de la elección. Un dato hoy que sorprendió mucho en el terreno judicial y político es la muerte de Osvaldo Raffo, un perito forense que había sido el perito que había afirmado que al fiscal Alberto Nisman lo mataron. Es una persona que tenía 88 años y aparentemente se suicidó en su casa con un revólver, según fuentes policiales. En este caso, bueno, dejó una nota diciendo no soporto más los dolores que me aquejan, no se culpa a nadie de mi muerte, y nada más. Aparentemente todo indica que efectivamente
es un suicidio, pero bueno, dadas las características de esta persona y de este informe tan importante que había hecho, que contradecía otras opiniones vinculadas con la muerte del fiscal Nisman, bueno, en este caso tenía varias cuestiones de salud, sí, que es lo que indicarían, digamos, la decisión de Raffo de suicidarse a los 88 años, ¿no? Sí, tiene lógica, ¿no? También, pero bueno, hace ruido por esto que vos decís, el de la misma manera que pasó con el fiscal Nisman, ¿no? Sí, claro, en este caso Raffo era un perito que, por lo menos en este momento, no estaba involucrado en ninguna causa sensible ni política, más allá de que él ya había dado esa opinión sobre la cuestión de la muerte de Nisman, así que bueno, en este caso no hay como sospechas de alguna segunda, de algún otro motivo oculto por el cual el perito Raffo se suicidó, pero bueno, intervino sí en casos de muchísimo impacto, como el de Nora Dalmazo, María Marta García Belsunce, José Luis Cabezas, Candela Rodríguez, Cromañón, y como decíamos también en el caso del fiscal Nisman, una persona que era mayor y que había ya tenido una larga trayectoria como perito en distintas causas, pero bueno, evidentemente la situación de salud estaba muy deteriorado de salud, y eso lo llevó a esta noticia. Lo que sí, bueno, que queda como esta suspicacia o esta cuestión vinculada con un suicidio después de haber sido también, digamos, ¿no?, la persona que en el caso de Nisman sostuvo que había sido un asesinato, cuestión que todavía no se pudo comprobar, no hay ninguna decisión judicial que sostenga esa hipótesis todavía, ¿no? Tal cual. Bueno, veremos qué pasa dentro de unos días con este tema, ¿no?, de su muerte. Sí, hay que ver cómo se va a meter en la agenda política. No creo, dadas las características, que vaya a tener mucho más impacto, pero por ejemplo, bueno, hay un tema y hay una noticia que fueron las declaraciones de Macri de ayer, no sé si las pudieron ver, pero ayer dio una entrevista al programa La Cornisa de Luis Majul, en donde hizo algunas declaraciones bastante fuertes. Por ejemplo, habló de su padre, y reconoció que su padre cometió delitos. Dice, es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar. Es decir, lo que sostiene Macri es que su padre pagó coimas durante el kirchnerismo para obtener algún tipo de beneficio como contratista de la obra pública o bueno, alguna de las obras en las que participó Franco Macri. Lo que no queda claro es cuál él era parte, ¿no? También. Él era parte de esa empresa en ese momento, ¿no? Exacto, lo que abre la puerta a esa afirmación es a la pregunta de si él primero conocía de eso, ¿por qué no lo denunció? En su momento. Que era presidente y antejefe de gobierno, líder de la oposición, etcétera. Si tenía conocimiento. Segundo, si él fue durante muchísimos años un engranaje fundamental, ni siquiera que tenía un rol secundario, tenía un rol de decisión muy importante en las empresas del Grupo Macri, de SOCMA, fue gerente, fue directivo, no está para nada al margen de por lo menos las obras, los negocios y buena parte de lo que construyó Franco Macri en Argentina, uno de los empresarios más importantes y más poderosos de la Argentina hasta último momento. Y también la otra cuestión que se pregunta uno es, bueno, ¿qué pasa con la herencia de Franco Macri? ¿Y qué pasa con la herencia, Sebastián? Y bueno, en principio habría que preguntarse si esa herencia es parte de una fortuna, de un dinero ilegal. Bueno, claro. debería haber algún tipo de decisión judicial en la cual se impida por lo menos preventivamente el traspaso de ese dinero al resto de la familia, que se herede y demás, hasta tanto por lo menos se resuelva la legalidad de ese patrimonio, digamos, ¿no? O sea, es difícil pensar que
si el presidente está afirmando que su padre cometió delitos, y con eso obviamente esos delitos provocaron un dinero ilegal, mal habido, lo que fuera, ese dinero tiene que la justicia de alguna manera embargarlo, o esto, digamos, no permitir o inmovilizar cuentas, inmovilizar activos, etcétera, para por lo menos hasta que se defina formalmente qué es lo que pasa con ese patrimonio. Recordemos, Franco Macri había sido recientemente citado indagatoria, no fue por su situación de salud, pero citado a declarar en una causa por las autopistas, ¿no? Autopistas del Sol, que eran parte de la familia Macri, también el hermano del presidente, Gianfranco Macri. Entonces, bueno, hay como ahí toda una oscuridad alrededor del patrimonio, tanto del padre del presidente como, bueno, evidentemente como parte de la familia y del grupo empresario también del presidente. Seguro, esto es lo que quizás molesta a la gente, porque este gobierno se jacta en decir de su transparencia, de no a la corrupción, de ir por el camino correcto. Entonces esta declaración del presidente fue muy impactante. ¿Y ahora qué? Como vos bien decís, ¿no? Sí, por eso hay que ver, digamos, el argumento del oficialismo es, bueno, hoy se puede investigar a cualquiera, incluso a la familia del presidente, y la justicia es independiente para poder avanzar en estas causas, en cualquier causa de corrupción. Lo cierto es que si uno ve también las noticias de las últimas semanas y el pedido de juicio político al juez Alejo Ramos Padilla, que lo anunció el viernes el Ministerio de Justicia, bueno, ahí por lo menos hay un juez que está haciendo una investigación y que en principio al gobierno lo está tratando de destituir porque considera que no está actuando bien. Bueno, ahí según qué lectura uno haga de lo que hace, de la investigación que está llevando adelante Ramos Padilla, eso puede ser o un intento por tapar y prohibir que se siga investigando, o bueno, un intento desde el punto de vista del gobierno para que no se utilice políticamente esta causa, que recordemos es una causa en donde está involucrado por lo menos fiscales, jueces, periodistas, dirigentes de Cambiemos como Elisa Carrió, en presuntas maniobras de espionaje ilegal y de extorsión. Es gravísimo lo que se está revelando, o por lo menos lo que se está conociendo, y lo que se le achaca precisamente al juez es haber ido al Congreso, invitado por los diputados, a exponer parte de la investigación, que es una investigación que no está en secreto de sumario, que en principio puede conocerse sobre todo las partes y a partir de ahí difundirse buena parte de la investigación, porque decimos, es una investigación muy sensible, pero que no está en secreto de sumario y que no tiene por qué ser reservada estrictamente a el trabajo del juez. Bueno, estas son las cosas que pasan en un año de elecciones, ¿no? Todo se destapa y bueno, empiezan a ver estas pujas políticas de un partido y de otro partido. Seba, vos sabés que acá tenemos algo que a la gente, a la mayoría de los pinamarenses preocupa, a otros no tanto, que es el tema de Aníbal Fernández, acá como concejal de Pinamar. ¿Aníbal Fernández? O sea, ¿concejal de Pinamar? Tal cual. Ah, mirá, no sabía eso, pero además no sabía que Aníbal Fernández tenía la posibilidad de presentarse ahí en Pinamar. Sabía que era de la provincia de Buenos Aires y de Quilmes, pero bueno, hay que ver ahí qué pasa. Pero bueno, vos viste cómo es la política, las direcciones aparecen y él aparentemente, y no te extrañe que se presente como candidato a intendente de Pinamar en estas elecciones 2019. Wow, sería una gran sorpresa, así que sí, ahí lo veo. Primero el candidato a concejal en Pinamar, lo comentaba hace unos días, es cierto. Yo, entre tantas cosas, uno a veces la noticia, la política tiene tantas noticias que uno se le pasan, pero es cierto. Bueno, no sería, es un poco curioso, pero bueno, digo, en la política todo puede ocurrir.
Tal cual, todo puede pasar. Bueno, después vemos si le hacemos una nota y obviamente hacemos una comunicación telefónica. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Te lo dejo manejar a vos porque viste cómo es. Aníbal Fernández es fuerte, vos sabés de política. Sí, bueno, dale, con gusto. Cuando quieran podemos hablar con él. Seguramente va a ser una entrevista muy interesante. Tal cual. Bueno, Seba, muchísimas gracias por este resumen político. Por favor, Cari, nos estamos hablando pronto. Tal cual, un beso grande, chau, chau. Un beso, hasta luego. El periodista Sebastián Abrevaya en la tarde de Radio Mix. Quédate con nosotros, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde, haciendo un mix de tu tarde. Ya venimos.